Muy buenos días. Bienvenidos a otra charla de Ciencia Abierta del PAR Explora RM Norte. Me presento, soy María José Olivares, soy la jefa de comunicaciones del PAR y hoy vengo a presentarles a la doctora Marcela Gatica, que ella nos visita desde La Serena y nos viene a contar sobre el ABC del COVID-19. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal, María José? Buenos días. Feliz de estar con ustedes, conectarnos a la distancia gracias a la tecnología y, bueno, la verdad que encantada de poder contribuir con un granito de arena a comprender algunos conceptos básicos para entender mejor la dimensión de la pandemia. Así que feliz esta mañana de poder conectarnos con ustedes. Desde la fría, nublada ciudad de La Serena, debo decir todavía. Bueno, siempre está un poco así La Serena, ¿no? Amanece nublado y después sale el sol. Sí, estaba un poquito feo en realidad para ser primavera, había estado un poco mejor y llegó la primavera y los días han estado horribles, y casi invernales. Ya, Marcela, entonces te dejamos adelante y te estamos escuchando. Ya, muchas gracias María José por la introducción y por el video introductorio. Solamente voy a cambiar mi visión acá para poder verme. Bueno, la idea de hoy día, y por eso estoy con una pizarra acá, es poder explicar de forma muy didáctica algunos conceptos claves para poder entender un poco mejor la dimensión de la pandemia. Porque ¿qué pasa? Que desde que partió esto en Chile, bueno, y en el mundo, empezamos a escuchar todos los días y a llenarnos de conceptos como anticuerpos, inmunoglobulinas, IG, IgG, PCRs, trazabilidad, y así un sinfín de conceptos que son súper específicos de áreas como epidemiología, que son de áreas de inmunología, biología molecular, que no tenemos por qué, obviamente, conocerlos, son de muy técnicos, y a mi juicio yo creo que es importante poder reforzar y en forma más concreta, una comunicación más efectiva, qué significan estos conceptos, porque yo creo que si no conocemos algunos de ellos, que difícilmente podemos entender la dimensión de lo que está pasando, no podemos quizá entender por qué hay reactivaciones, por qué el virus puede ir y volver, si hay un riesgo real en mi comuna o no, por ejemplo, y puede afectar a mi juicio la percepción de riesgo que tenemos. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de algo muy básico que tiene que ver con cómo el virus nos infecta. Y primero que todo, aclarar, porque hay mucha confusión de que si esto es el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, el SARS, se dice de muchas formas, y solamente aclararle a la audiencia que el virus que provoca esta enfermedad, que ha provocado esta pandemia mundial, ¿cierto? La epidemia en Chile, se llama, ¿me ven bien? Sí, se llama SARS-CoV-2. Y SARS-CoV-2 es una sigla en inglés que significa síndrome respiratorio agudo producido por el virus, el coronavirus 2. ¿Ya? Coronavirus 2 porque ya hubo un coronavirus 1, un SARS-CoV-1, porque hay muchos coronavirus, pero en este caso el SARS-CoV-1 fue un virus que se le conoció como el SARS solamente, que fue fuerte en, yo diría, el mundo, en Asia, y acá no llegó, la verdad es que no fue tan conocido, esto fue hace un par de años atrás. Entonces, este es el virus, ¿ya? Y la enfermedad que provoca es la que conocemos como COVID-19. Esta es otra sigla en inglés también, que significa enfermedad por infección de coronavirus 19 porque este virus fue descubierto el año pasado, 2019, ¿ya? Si no sería COVID-20 y así. Ahora, para efectos de la charla de hoy día, para no enredarnos tanto, vamos a hablar del virus, del COVID o el virus que provoca el COVID, ya para no tener que decir todo el tiempo SARS-CoV-2, pero solamente aclarar de entrada que este es el virus y esta es la enfermedad que provoca el virus. Ahora, hay muchos tipos de virus, hay muchos tipos de formas de virus, ¿ya? Y primero que todo aclarar que todavía en la ciencia hay mucha discusión, mucho debate hasta el día de hoy, de si los virus son seres vivos o no. ¿Por qué? Porque a diferencia de las bacterias, por ejemplo, si yo tuviera tuberculosis en este momento, que es una enfermedad provocada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, si yo tuviera tuberculosis y toso en este minuto y quedan gotitas aquí en mi computador de mi saliva, la bacteria se va a seguir reproduciendo en la medida que tenga algún alimento ahí, y después de un rato, un par de horas, seguramente va a morir. El virus no hace eso. El virus, si no tiene
el virus, si yo tengo coronavirus, por ejemplo, o SARS-CoV-2, ¿cierto? O COVID-19, digamos así, si yo tengo COVID-19 y yo toso en este minuto y quedan gotitas, el virus va a quedar ahí, haciendo nada, ¿ya? O si yo estornudé, el virus va a estar en gotas en el aire, ¿cierto? Pero el virus va a estar ahí. El virus necesita, sí o sí, un lugar, en este caso una célula, que se sirva de hospedero para poder desarrollarse. Porque ¿qué es lo que hacen los virus? Hay muchas formas de virus. ¿Eh? Ya hemos aprendido que el coronavirus, esto tiene esta forma de corona que se ha mostrado tantas veces en los medios, ¿cierto? Y la clásica, y también la clásica forma que se muestran los virus, generalmente es una cosa así, ¿eh? Como un hexágono, ¿cierto? Con unas patitas, ¿ya? Y generalmente lo que hacen los virus es que cuando se encuentran con una célula, que en el caso del coronavirus es una célula del sistema respiratorio, lo que hacen es, al tener contacto con ella, le inyectan su material genético y otros componentes a la célula. ¿Para qué? Con la función de, esto es una célula, así que está el núcleo, con la función de apoderarse de distintas maquinarias que tiene la célula en su interior. La célula está compuesta de muchos digamos, bueno, organelos, el nombre técnico, pero tiene muchos compuestos que cumplen diversas funciones. Lo que hace el virus es apoderarse de la maquinaria de la célula con la única función de reproducirse y hacer más virus, más virus, más virus, más virus, una y otra vez, más virus, más virus, más virus, hasta que la célula, si no es capaz de controlar esto, la célula se revienta, se muere la célula, se revienta, y estos virus van a otra célula y hacen lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, el virus, si anda por ahí dando vueltas en el aire, si alguien estornudó, o cualquier virus me refiero, ¿eh? O, hasta por ahí, o alguien estornudó en una mesa y quedó ahí, el virus se va a desintegrar, quizás con la luz, después con luz solar, las partículas virales van a desintegrarse. Es por eso que se discute mucho si el virus es un ser vivo o no, y el virus por lo mismo tiene que estar sí o sí en contacto con una célula hospedera. ¿Ya? Esto es lo que hace el virus. Entonces se apodera de otras células, inyecta su material genético para reproducirse una y otra vez hasta que la célula revienta. Ahora, esto es lo que hacen los virus, pero no es que los virus lleguen a nuestro cuerpo y hagan esto y invadan todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Que si no estaríamos todos muertos. De hecho, les dejo la pregunta aquí a la audiencia, que una pregunta un poco filosófica, científica, de que en el fondo a los virus no les sirve matarnos, porque si nos mata un virus, no tiene dónde reproducirse, ¿cierto? Entonces, lo ideal para un virus es que no mate al organismo que infecta, sino que pueda tener un equilibrio con él. Eso se lo dejo para pensarlo, ya que tenemos algunos virus que son así, y que probablemente son la mayoría. Entonces, bueno, no es que los virus lleguen y entren y hagan lo que quieran, ¿cierto? Y aquí el cuerpo no hace nada. Ahí es donde entra el sistema inmunológico, o también conocido como el sistema inmune, que nos defiende de esta infección. El sistema inmunológico, o también conocido como sistema inmune, tiene diversas funciones, pero tiene que ver con defender nuestro cuerpo y mantener un balance en nuestro cuerpo de cualquier partícula, microorganismo, ¿cierto?, que pueda parecer dañino. Y aquí no solamente me estoy refiriendo a infecciones. Por ejemplo, yo estoy presentando, en este rato hay células en nuestro cuerpo que se están dividiendo. Esto ocurre todo el tiempo, ¿cierto?, en todos los seres vivos. Se divide las células, se dividen células, se dividen células, ¿cierto? Es absolutamente normal. Y es absolutamente normal que en este proceso de división celular hayan errores. Eso es completamente normal, ¿ya? Porque el proceso no es perfecto. Y cuando hay errores, y las células tienen alguna malformación, por ejemplo, las células del sistema inmune lo que van haciendo es, siempre están dando vueltas en el cuerpo y van vigilando esto. Entonces, si ven una célula que parece que está fallada, ¿cierto? La atacan, literalmente se la comen o la fagocitan, que es el término técnico, la eliminan del sistema. Cuando esto no ocurre bien y hay un desbalance, viene el cáncer, por ejemplo, cuando ya son muchas células que ¿cierto?, tienen alguna malformación, algún problema en su crecimiento, crecen en forma acelerada, ¿cierto? Y eso produce el cáncer, ¿ya? Entonces el sistema inmune tiene la función de estar vigilando ahí y viendo qué células podrían ser potencialmente cancerígenas o tener algún problema, ¿cierto?, producir alguna falla. Ahora, cuando el sistema inmune no funciona muy bien y digamos que tiene una respuesta sobreexagerada con esto, tenemos un problema, porque cuando el sistema inmune reconoce alguna sustancia o
o una partícula o célula de nuestro cuerpo como externa, como potencialmente dañina, ahí viene lo que se conoce como las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus, la diabetes tipo 1, ¿cierto? Que son enfermedades que se producen porque el cuerpo ataca algunas moléculas y células que piensa que son externas, ¿ya? Entonces, el sistema inmune lo que hace es mantener este balance en nuestro cuerpo, ¿ya? Entre lo que pueda parecer dañino, y en esto también tiene que ver con la defensa de virus, bacterias, ¿cierto? Hongos, protozoos, lo que sea. Ahora, recordar también que la mayoría de los virus, de las bacterias, son de hecho, a nosotros no nos hacen daño. De hecho, la mayoría de las bacterias, nosotros estamos completamente cubiertos de bacterias, también virus, que son de hecho beneficiosos para nosotros, y ese es otro tema, pero algunos sí producen daño, entonces el sistema inmune ahí está balanceando esto. Ahora, ¿por qué hablo también del sistema inmune? Y es muy importante la historia que vamos a contar hoy día, porque desde que partió la pandemia, hemos estado hablando todos los días de una herramienta que tiene el sistema inmune, pero que nadie dice en realidad, nadie nos ha explicado bien de dónde viene esta herramienta, y que tiene que ver con las famosas células o linfocitos B. Células o linfocitos B. ¿Qué son estas células? Cuando el sistema inmune se defiende de una infección, esto, si siempre lo explico, es como una batalla un poco, ¿eh? Porque hay varias líneas de defensa. Hay células que van a llegar primero en lugar de la infección, otras llegan después, unas son más especializadas, tienen funciones distintas, pero en resumen, lo que hace la célula del sistema inmune es que llegan al lugar de la infección. Por ejemplo, en el caso que ya yo me infecté ahora y a lo mejor estoy desarrollando COVID, van a haber células que van a llegar inmediatamente, como por ejemplo los neutrófilos, que llegan al tiro y detectan que hay una infección y empiezan a batallar contra este caso el virus, tratar de eliminarlo, de contenerlo, pero al mismo tiempo lo que hacen es que le avisan, literalmente, le avisan con mensajeros a otras células del sistema inmune de que ahí está pasando algo, para que les presten ayuda. Y así, las células van llegando, tratan de contener, y si no se la pueden, van avisando y avisando y avisando, y se produce toda una cadena ahí de comunicación para que el sistema pueda, ¿cierto?, controlar esta infección. Y dentro de esta cadena de células o líneas de defensa que tenemos, están las células B, que no son células que van a atacar al comienzo, atacan un poco después, o se activan un poco después, y aquí hablo de rango de horas, días, depende un poco ahí de qué estamos hablando, de qué infección estamos hablando, y que tiene una función muy importante, dos funciones muy importantes, a grandes rasgos. Primero, las células B junto con las células T tienen que ver con la memoria. Las células desarrollan literalmente mecanismos, cuando se enfrentan por primera vez a una infección, desarrollan mecanismos para literalmente acordarse en el futuro de que nuestro cuerpo ya estuvo expuesto a esta infección, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, el clásico ejemplo, yo a los 5 años me enfermé de varicela o peste cristal, ¿ya? Y si yo a los 30 años me expongo de nuevo a esta infección, es muy probable que casi ni me dé ni cuenta que tengo la infección, o desarrolle síntomas muy menores, porque mi cuerpo se va a acordar, pues si nosotros esta enfermedad ya la conocimos hace 20 años, entonces ya tenemos mecanismos de reserva preparados para esto, ya tenemos armas de defensa preparados para esto, y la respuesta es mucho más rápida, mucho más eficiente. Eso por un lado, ¿ya? Entonces estas células tienen que ver con la memoria. Y otra función súper importante que tienen estas células es que son las productoras de los famosos anticuerpos. Anticuerpos, ¿ya? Y que anticuerpos, para los efectos de esta presentación que estoy haciendo hoy día, anticuerpos e inmunoglobulinas es lo mismo. Inmunoglobulinas, ¿ya? ¿Y esto por qué lo menciono? Porque desde el día 1 de la pandemia, cada vez que escuchamos los reportes en televisión sobre los casos, ¿cierto? De los test que están haciendo y todo, empezamos a escuchar muchos anticuerpos de inmunoglobulinas, de IG. IG es la abreviación de inmunoglobulina, ¿ya? Todas las inmunoglobulinas son anticuerpos, no todos los anticuerpos son inmunoglobulinas, por eso digo que, pero para los efectos de hoy día es lo mismo, porque son las principales que tienen que ver con una infección, ¿ya? Anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿ya? Las células B producen estos anticuerpos. Ahora, ¿por qué hemos hablado tanto de anticuerpos en la pandemia? Es porque los anticuerpos o las inmunoglobulinas son herramientas tremendamente importantes para defendernos
en este caso de infecciones, en este caso del virus que provoca el COVID-19. ¿Qué hacen los anticuerpos? Bueno, primero que todo, hay muchas formas de anticuerpos, pero vamos a resumir los anticuerpos. La clásica forma que siempre uno los ve en los libros es como una cosita, uno ve unas cosas así, más o menos. Yo siempre lo resumo como unas Y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los anticuerpos? Supongamos que tenemos una célula infectada, ¿cierto? Ya vamos a dibujar, no soy muy buena para el dibujo, como verán, pero ya, coronavirus, una especie de virus ahí, dando vueltas ahí, tratando de infectar, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen los anticuerpos? Hay anticuerpos que se van a unir, ¿cierto? Cuando el cuerpo detectó la infección, ¿cierto? Se activaron todas estas líneas de defensa que les digo, se activaron las células B y van a producir anticuerpos específicos para el coronavirus, ¿ya? O el SARS-CoV-2. Lo que hacen los anticuerpos es que algunos, por ejemplo, se van a unir directamente a los virus, ¿ya? Con eso lo que hacen es inmovilizar a los virus, los dañan de hecho. Pero también los anticuerpos tienen, ¿cierto?, como una colita, y lo que hacen es literalmente marcarlos. Es como que pusieron una bandera en el virus, ¿para qué? Para decirle a otras células del sistema inmune, hey, aquí hay una infección, aquí hay un potencial agente infeccioso, vengan, ayúdenme. Entonces con eso otras células ven esto del sistema inmune, van y atacan al virus, lo fagocitan, literalmente se lo comen, o lo lisan, ¿cierto?, lo eliminan. Pero también los anticuerpos se unen a células que están infectadas. Y ahí pueden tener muchas funciones. Esta unión puede dañar a la célula, ¿ya? Y ayudar a alisarla, ¿ya? Y, a eliminarla, a que la célula se desintegre, se rompa, ¿ya? Por otro lado, también la marcan. Entonces hay otras células, por ejemplo los macrófagos, que hacen fagocitosis, que es literalmente comer, ¿cierto? Pueden venir y comerse esta célula, eliminarla. Ahora, por ejemplo, si esta célula fuera una célula del sistema inmune que está infectada, ¿ya? Podría también a lo mejor, porque que un virus infecte una célula no quiere decir que la célula está muerta, que ya sonó, no hay nada que hacer. Hay células que se pueden defender. Por ejemplo, el macrófago, que son células súper importantes del sistema inmune, pueden defenderse aunque estén infectados internamente. Entonces, por ejemplo, si en este caso la unión de los anticuerpos lo que puede hacer es activar las células, ¿ya? Darle como una especie como de energía extra, un boom extra para que la célula se active y luche contra estos virus que tiene internamente, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que hacen los anticuerpos es unirse directamente a los virus, se pueden unir a las células infectadas para inmovilizar a la célula o al virus, para marcarlos, para que otras células los vean y los ataquen, ¿ya? Entonces, como verán, los anticuerpos tienen múltiples funciones y por eso son tremendamente importantes. Quiero decir, algo muy importante también con los anticuerpos es que los anticuerpos son específicos, son tremendamente específicos. De hecho, hay literalmente, uno puede generar miles de anticuerpos, y no estoy exagerando, miles de anticuerpos contra cualquier molécula o microorganismo que me esté dañando, infectando. Insisto, miles de anticuerpos. Y los anticuerpos son específicos para, en este caso, el virus que provoca el COVID-19, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Es por eso que los anticuerpos se miden en los famosos test rápidos, ¿ya? Y que también hemos empezado a escuchar de los famosos test rápidos desde que partió la pandemia, y ha habido harta polémica con eso. Y ahora voy a explicar por qué. Porque, a ver, en teoría, si yo, el ejemplo clásico que le decía recién, de la peste cristal o la varicela, ¿cierto? Que muchos tuvimos en la infancia, creo que hoy día los chicos ya no tienen porque parece que hay una vacuna. Pero, por ejemplo, si yo me enfermé, esto es tiempo, ¿ya? Vamos a ver que esto es años, ¿ya? Y esto es cantidad de anticuerpos en mi cuerpo. Si yo me enfermé de coronavirus, por ejemplo, de peste cristal o varicela, a los 5 años, ya. ¿Qué pasa? Mi cuerpo esta enfermedad no la conocía, ¿cierto? Entonces empezó toda la defensa y se empezaron a producir anticuerpos, ¿cierto? Y aumentaron los anticuerpos en mi cuerpo, anticuerpos específicos contra esta enfermedad. Y bueno, después yo me recuperé, ¿cierto? Y los anticuerpos van a bajar. Ahora, no es que los anticuerpos desaparezcan, ¿ya? Específicos para esta enfermedad, sino que va a quedar un nivel basal, ¿ya? ¿Qué pasa? Luego a los 20 años yo de nuevo me expuse a esta enfermedad. Pero como ya les contaba, como el sistema inmune produce memoria, va a decir, esta enfermedad nosotros la conocemos, entonces
los mecanismos de acción van a ser mucho más rápidos, mucho más eficientes. ¿Y qué pasa? Se van a producir muchos más anticuerpos, ¿ya? Entonces la defensa va, yo a lo mejor ni me voy a enterar de que me infecté. Ahora, esto nosotros lo sabemos, por ejemplo, para el caso de la varicela, lo sabemos porque esta enfermedad la hemos estudiado, porque ha habido estudios ya por décadas en que se tomaron seguramente a cientos de personas, miles de personas, y se les fueron midiendo su nivel de anticuerpos, y uno puede saber que esta es la respuesta. Entonces, tener una idea así como esta toma años de estudio. Para el caso del COVID-19, esto nosotros no lo sabemos, y cualquier idea que ustedes puedan escuchar al respecto en realidad es una especulación basado, claro, en estudios que están haciendo recién. Pero recordemos que la pandemia no lleva nada, la pandemia ni siquiera lleva un año. Entonces, si bien la ciencia está trabajando, pero afanosamente en este momento, en muchas aristas de la pandemia, y ha sido un trabajo colaborativo mundial, esto es muy nuevo. Entonces hay mucho todavía que no sabemos, que estamos recién aprendiendo. Entonces, no sabemos, por ejemplo, cuánto dura la protección con los anticuerpos, en este caso para el coronavirus. De hecho, y aquí les quiero contar algo que tiene que ver con lo que les mencionaba de los test rápidos. ¿Por qué ha habido tanta polémica de si los test rápidos sirven o no para detectar si estoy enfermo de coronavirus o no? ¿Y por qué hubo tanta polémica con el hecho inicial de que si la gente que está infectada va a quedar inmune o no? Es por esto. Supongamos que, a ver, yo me infecté hoy día y yo produje una enfermedad más o menos ya una semana. Entonces, mi carga viral significa cuánto virus estuvo en mi cuerpo ahí dando vueltas, va a ser una cosa así, ¿ya? Yo me recuperé, entonces quizá en el día 5 yo me sentí súper mala, la fiebre ahí, entonces más o menos mi enfermedad duró, ya voy a inventar cualquier cosa, 10 días, por ejemplo. Entonces esto es la cantidad de virus que mi cuerpo estuvo dando vueltas. Los anticuerpos, recordemos, yo le contaba que no se producen inmediatamente cuando parte la enfermedad, sino que un poquito después, ¿ya? Entonces, supongamos que en mi caso, Marcela Gatica, yo empecé a producir anticuerpos en el día 5 y estoy hablando de anticuerpos en general, ya no especificando cuál es cuál, pero en general ya yo voy a producir una cosa así. ¿Ya? Pero resulta que otra persona, a lo mejor de la audiencia, tuvo la misma infección que yo, pero puede producir anticuerpos así. Y otra persona puede producir anticuerpos así, y otra persona puede producir anticuerpos así, y así hay mucha variabilidad. Lo que se está viendo, los estudios preliminares que se están haciendo en muchas personas, y estamos hablando de miles de personas, es que la mayoría de la gente, al parecer, tiene una respuesta como esta. Parece que solamente lo que se ha visto, insisto, preliminarmente, puede que en un mes esto que estoy contando les va a cambiar. Lo que se está viendo es que solamente un 6-10% de la población infectada produce anticuerpos que uno pueda medir en un test en el laboratorio, ¿ya? Y esto duraría 2 o 3 meses. Es muy poquito. Por eso que la vacuna es tan importante, y por eso es tan importante que todos nos vacunemos cuando llegue la vacuna el próximo año probablemente. ¿Por qué? Porque si bien a lo mejor hay que tener mucha mala suerte, pero no es imposible, y es probable que si a lo mejor yo me infecté en enero, pueda perfectamente volver a infectarme ahora en septiembre. O sea, es mala suerte, sí, a lo mejor no tuve mucho, a lo mejor soy de esas personas que no produjeron mucho anticuerpos, perfectamente es posible. Entonces, por eso la vacuna es tan importante. Bueno, y una vez que llegue la vacuna, y recordemos que la vacuna lo que hace, todas las vacunas lo que hacen es simular una infección, ¿cierto? A veces nos colocan un virus o una bacteria que puede ser estar muerta o atenuada, ¿cierto? O un pedacito del virus o la bacteria para que nuestro cuerpo crea que tiene la infección y desarrolle, ¿qué cosa? Anticuerpos, ¿ya? Entonces, cuando llega la vacuna, ahí también se van a hacer estudios por años después para saber cuánto dura la inmunidad, ¿ya? Contra el virus. Puede que tengamos que vacunarnos todos los años, puede que cada 2 años, 5 años, eso se va a ver, se tiene que estudiar, ¿ya? Por ahora es toda especulación. Entonces, es por esta razón que les estoy explicando, que los test rápidos no sirven para detectar si yo tengo la enfermedad en este minuto o no. ¿Por qué? Supongamos que aquí pasaron 3 meses, ¿ya? 3 meses. Y yo soy de estas personas que produjo mucho anticuerpos. Si yo
a lo mejor yo fui una persona asintomática, que al parecer es la mayoría, o son muchas personas que son asintomáticas, y produje anticuerpos. Si yo me hago o a lo mejor tuve síntomas, pero pensé que era un resfrío, la verdad es que no puse atención. Si yo me hago el test aquí 3 meses después, y soy una persona que produjo mucho anticuerpos, yo voy a ver esto, voy a pensar que tengo COVID, y me voy a alertar, ¿cierto? Vamos a hacer la cuarentena y todo, pero a lo mejor lo tuve hace 3 meses. Por el contrario, si yo soy de estas personas que produce poquito anticuerpo y me hago el test aquí, me va a salir negativo. Eso es lo que se conoce como un falso negativo. Pero yo tengo COVID. Entonces el test rápido a mí me dice si yo puedo medir o no anticuerpos en la sangre, pero no me dice nada si yo soy de estas personas o de esta, y tampoco me dice, no me dice nada si el virus está en mi cuerpo o no. Por eso el test rápido no sirve para decirme si yo tengo la infección o no. Y soy bien majadera en esto porque el test rápido cualquiera de ustedes puede comprarlo en cualquier farmacia. Y pueden hacerlo, pero tienen que saber esto antes, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, tuvieron COVID hace unos meses y quieren saber si tienen anticuerpos en la sangre o no, puede ser una opción para investigarlo, pero no les va a decir si ustedes están enfermos en este instante o no. Quizás les va a decir que estuvieron. Entonces, es por eso que el test rápido tiene que ir acompañado de un PCR si ustedes creen que estuvieron expuestos al virus, están enfermos o no, ¿ya? Entonces, eso con los anticuerpos, es por eso que los anticuerpos son tan importantes, es por eso que también que los anticuerpos se está buscando hacer lo que se conoce como transfusión de plasma hiperinmune o plasma convaleciente también, que lo hemos escuchado en la prensa, que tiene que ver con que los pacientes que produjeron, que se enfermaron, y generalmente son pacientes que a lo mejor no hicieron hartos síntomas, ven la posibilidad de hacer una transfusión, tal cual como cuando uno dona sangre, ir a donar y sacar su plasma de esa donación y poder tomar esos anticuerpos y poder dárselos, transfundírselos a una persona que está en estado crítico. Hay estudios preliminares que están mostrando, y ya ni tan preliminares en realidad, hay bastante evidencia, sobre todo en Estados Unidos, de que eso es una muy buena opción para pacientes que a lo mejor están en estado crítico, ¿ya? Por eso los anticuerpos aquí son nuestra herramienta principal de lucha contra el COVID. Y aquí, con esto de los anticuerpos, hago el gancho con el método que sí sirve para detectar el COVID, que son los famosos, y ya todos los días escuchamos de ellos, los famosos PCRs, ¿ya? PCR es una sigla en inglés, que en español, de hecho, debería ser RCP, ¿ya? El PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es esto? Aquí la protagonista de esta historia es la polimerasa. ¿Qué significa esto? Recordemos del colegio que cuando una célula se divide en dos células iguales, ¿cierto? Que ocurre todo el tiempo, salvo las células que tienen que ver, las células reproductivas, ¿cierto? Los gametos, todas las células se duplican, ¿cierto? En dos células iguales. Y para que esto ocurra, ¿cierto? Ocurren muchos procesos en la célula, pero hay uno que es fundamental, que para que estas dos células hijas sean igual a la célula madre tiene que duplicar su material genético, duplicar su ADN, ¿cierto? Para que las células hijas tengan la misma cantidad, sean iguales. Aquí, la polimerasa es fundamental. La polimerasa es una enzima, pero quedémonos con que la polimerasa es un motor fundamental en la duplicación del material genético del ADN para que las células hijas tengan la misma cantidad de material genético. Ahora, este es el proceso que imita el PCR que hacemos en el laboratorio. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando a mí me llega una muestra al laboratorio de una persona, y a mí no me interesa duplicar todo su material genético, ¿cierto? A mí lo que me interesa saber es si esa persona tiene o no el virus que provoca el COVID-19, ¿cierto? Entonces supongamos que este es el genoma, o material genético este es el material genético del virus. Ya aquí estoy inventando cualquier cosa, este es el material genético del virus. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo, para poder identificar que esta persona tiene este virus, me voy a fijar, voy a duplicar, ¿cierto? Imitando lo que pasa en la célula, ¿cierto? Voy a duplicar un pedacito de su material genético, o lo que se conoce como un gen, ¿cierto? Un pedazo de su material genético, que yo sepa que es exclusivo de este virus, ¿ya? Por ejemplo, el gen S, ¿ya? Que es un gen bastante
Es una proteína, de hecho, del virus bastante conocida. ¿Por qué me interesa? Porque yo necesito, cuando yo analizo la muestra, yo tengo que poder decir al paciente que esa persona efectivamente tiene el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca el COVID-19, y que no tiene, y que yo no estoy confundiéndolo con un coronavirus del resfrío común, con una influenza, ¿cierto? Con un herpes o cualquier otro virus que esa persona tenga. Yo tengo que poder decirle que poder identificar algo que me diga que sea exclusivo de este virus. Entonces, cuando partió la pandemia, se hizo lo que se conoce como la secuenciación, que en el fondo es como que leemos el libro genético del virus, ¿ya? Lo conocemos, se hizo completamente la lectura del virus. Entonces la ciencia ya sabe, ya hace muchos meses, y esto se comparte a todo el mundo, estos son datos públicos que se hacen para todo el mundo, ya sabemos a los científicos y científicas cuáles son los genes exclusivos de este virus, que no los tiene otro virus, y que nos van a permitir no confundirlo cuando hacemos un examen de laboratorio, ¿ya? Entonces, supongamos que me llegó la muestra del material, la muestra de un paciente, entonces este es el material genético del virus, y yo digo, ya, yo voy a hacer un PCR, ¿cierto? Voy a duplicar su material genético, y voy a duplicar solamente el gen S, porque yo sé que este gen solo lo tiene el coronavirus, así que no lo voy a confundir con otro virus, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el PCR? El PCR se hace en una maquinita que se llama termociclador, que es como la Thermomix, para los que lo tengan en sus casas. ¿Ya? Es una máquina que puede ser así, de este porte, chica, que es la que tenemos de hecho en mi laboratorio, o también puede ser grande, y depende un poco de la marca, del modelo, ¿ya? Pero esto es como cocinar, ¿no? Yo tomo la muestra del paciente, ¿cierto? Le pongo algunas cosas ahí, hago un mix, unos tubitos, los meto en la máquina y le pongo play y esto empieza a correr. Esto dura mínimo 40 minutos, 1 hora 20, 2 horas, depende un poco ahí del protocolo. Entonces ya, yo voy a duplicar exclusivamente, ¿cierto? Un gen que yo sé que solamente lo tiene este virus. Entonces, esto ocurre varias veces, es un ciclo. Entonces se duplica una vez, se duplica otra vez, y 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 así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en toda esta mezcla de cosas que yo puse en mi receta de cocina, ¿ya? Además tengo unas moléculas que se van a pegar, literalmente se van a pegar a estos pedacitos de material genético que yo voy duplicando, ¿ya? Y estas moléculas, la gracia que tiene es que van a producir luz, o son fluorósferos, ¿cierto? ¿Ya? Pero estas moléculas van a producir luz. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que el equipo además tiene un detector que va a detectar esa luz. Entonces yo en la pantalla del computador, lo que voy a ver es algo así. Entonces, si la muestra que me llegó estaba, ¿cierto? Es de una persona que estaba con la infección, estaba el virus, por ende yo puedo duplicar ese gen que yo sé que es exclusivo de ese virus, ¿cierto? Voy a poder duplicarlo, la máquina lo va a detectar y yo voy a ver una curva así en el equipo. Ahora, si la persona no lo tiene, yo no veo nada, ¿ya? Así funciona el PCR. Entonces, es por esto que el PCR es la técnica que se ocupa para detectar si yo tengo el virus o no. Y esa es la gran diferencia con el test rápido que les contaba recién. El test rápido, recordemos, ve anticuerpos, ves cómo yo me estoy defendiendo del virus. En cambio, el PCR ve si yo tengo el virus o no, que es súper distinto. Me dice si yo estoy enferma o no ahora. Ahora, es por eso que aquí, ya para terminar, que es tan importante también los reportes que vemos diarios. No confundir, los reportes que vemos todos los días que entregan las autoridades, cuando nos hablan de los nuevos casos, lo que nos está diciendo son la gente que se hizo su PCR, ¿ya? Es casos confirmados, son todos los casos que los laboratorios informaron el día de ayer hasta las 8 de la noche, ¿ya? Todos los días hasta las 8 uno manda un reporte, ahí las autoridades lo juntan, ven la estadística y nos informan todos los casos que se informan el día anterior que hicieron PCR y que fueron PCR positivos. Ese es el test, PCR positivo. Y por favor, no confundir caso confirmado, creo que me ven bien, sí, con contagios. Y siempre soy súper majadera en esto. Porque lamentablemente muchos medios de comunicación, cuando el ministro está dando el reporte, le ponen contagio abajo. Y eso no es lo mismo y por favor ustedes no lo hagan. Y díganle a sus grupos cercanos que no lo digan. ¿Por qué? Esto es súper importante. Si yo me contagio hoy día, supongamos que yo soy una persona que hago síntomas, porque no todo el mundo hace síntomas, ¿cierto? Supongamos que yo hice síntomas.
ya, supongamos que me contagio hoy día, y a lo mejor en 2 días más o menos, me empecé a sentir un poco rara, pero ya digo, ya, sé que ya, no es para tanto. Y en verdad en 4 días más digo, oh, es que tengo fiebre, ya, voy a ir a consultar, a lo mejor tengo el COVID, ¿cierto? Pasaron 4 días. Entre que me hicieron el examen, ¿cierto? Me notificaron, ¿cierto? Y me confirmaron, supongamos que pasaron 3 días más. 7 días. En estos 7 días yo pude haber contagiado a mucha gente en mi casa, y si no me cuide, si yo a lo mejor no mantengo la distancia física, porque recordemos que la mascarilla no nos hace invencible para los contagios, si yo no me acuerdo de que tengo que lavarme las manos, si me ando tocando la cara, me toco la mascarilla, todo eso que no hay que hacer, imagínense, y después toco todo, imagínense a cuánta gente yo pude haber contagiado en 7 días, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí los epidemiólogos tienen harto que decir, hay hartos términos que tienen que ver con cuánta gente yo podría haber contagiado. ¿A qué voy con esto? Que los contagios siempre van a ser mucho más que los casos confirmados. Ya puede ser el doble, el triple, depende de la comuna, depende de la región, siempre en qué estado estamos, ¿ya? Pero por eso no es lo mismo, y es un error, a mi juicio, bastante grave confundirlo, y que los medios sigan hablando de contagio. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen hoy día que en mi comuna hay 100 casos, por ejemplo, yo digo, 100 casos no están, 100 casos, a lo mejor son personas que yo no voy a topar en la calle, pero si yo entiendo esto, digo, pucha, a lo mejor pueden ser 300. Chuta, ahí mi percepción de riesgo cambia completamente, ¿ya? Yo ahí digo, chuta, sí, puede que ande gente en mi barrio, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que tener claro que cuando todos los días vemos las curvas, vemos los nuevos casos, ¿cierto? Y vemos las curvas que, por ejemplo, el caso de Magallanes, que está a la escoba en este minuto, en Punta Arenas, es así. Yo tengo que entender, por lo que les acabo de explicar, que los casos que me están informando y esta curva que me están mostrando es de personas que se infectaron hace 1 o 2 semanas atrás, no es de gente que se infectó ayer, ¿ya? Por ende, por ejemplo, si hubo contagios o no en fiestas patrias, lo vamos a ver la próxima semana o en 2 semanas recién. Es por eso que las cuarentenas se evalúan después de un tiempo. Yo no puedo saber dentro de una semana si me está haciendo efecto la cuarentena o no, si la gente se contagió o no más para fiestas patrias, porque esto es una ventana al pasado, y esto es súper importante que lo tengamos claro, ¿ya? Porque, insisto, si pensamos que los casos que vemos a diario son los casos de personas que se infectaron ayer o antes de ayer, nuestra percepción de riesgo baja completamente, pero si entendemos que a lo mejor son 2 o 3 veces más, ahí nos damos cuenta que esta pandemia es mucho más grande de lo que creamos. Así que bueno, eso es mi aporte a grandes rasgos. Espero haber contribuido con grano de arena a algunos conceptos claves para entender mejor la pandemia, y quedo abierta a todas sus consultas y preguntas. Muchas gracias, Marcela. Nos han llegado hartas felicitaciones, hartas preguntas, así que vamos a empezar porque tenemos pocos minutos para seguir transmitiendo. Una de las preguntas dice, sí, te lo voy leyendo. ¿Qué factores determinan que el individuo la producción más alta de anticuerpos? En el individuo, la producción más alta de anticuerpos. Esa es la pregunta del $1.000.000 que siempre me hacen en todas las charlas, y la respuesta es que no se sabe. Mira, aquí hay varios factores que dependen. Depende primero con cuánto virus me infecté o la carga viral. Ya no es lo mismo que yo estuve hablando con alguien en la pieza cerrada, por ejemplo, sin mascarilla, a que estuve con mascarilla, a que alguien me estornudó cerca, o que a lo mejor yo fui el cajero automático y me olvidé de que no me puedo tocar la cara después, y alguien a lo mejor antes tocó y está infectado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto virus me infecté? ¿Cómo está mi salud? ¿Qué edad tengo yo? También influye, ¿cierto? Si yo tengo enfermedades de base o no. Lo único que yo entiendo que se está viendo es que parece que las personas que tienen a hacer más síntomas, parece que están produciendo más anticuerpos, al parecer. Pero esto siento que estaba en investigación. Puede que lo que yo estoy diciendo ahora en un mes esté obsoleto, pero se está viendo que las personas que se desarrollan síntomas más severos parece que son las que desarrollan más anticuerpos. Ahora, ¿cómo saber si yo voy a desarrollar síntomas severos o no? No hay cómo saberlo. Esa también es la pregunta del $1.000.000. Obviamente, si yo tengo enfermedades de base, puede sí que las vea un poco más complicadas. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Mauricio nos pregunta, un familiar que tenía todos los síntomas de COVID-19 se hizo el PCR y salió negativo. ¿Puede ser un falso negativo? Así es. Mira, esa es una muy buena pregunta, y es por esto. Supongamos que esta es la cantidad de virus que yo tengo en mi cuerpo, ¿ya? Este es el día 1, y supongamos que este es el día, voy a inventar, ya día 10. Esto es una muy buena pregunta, y tiene también que ver con cuándo me voy a hacer el PCR. Supongamos que yo hoy día me entero que mi marido, por ejemplo, tiene COVID.
pero yo no tengo ningún síntoma, ¿ya? Entonces, no, a ver, otro ejemplo mejor, más fácil. Supongamos que yo estoy yendo a la oficina y me avisan hoy día que hay un colega que a lo mejor ayer lo vi y que estaba con COVID y lo confirmaron ayer. Y yo no tengo ningún síntoma. Lo ideal es esperar un par de días, por ejemplo, unos 2 o 3 días, antes de hacerse el PCR. ¿Por qué? Porque si yo me hago el PCR aquí, es muy probable, ¿cierto?, que la sensibilidad a la técnica, ¿cierto?, no lo detecte, el equipo no lo detecte. Entonces me va a dar un falso negativo. También, si yo espero mucho y me hago el PCR aquí, es probable que me salga negativo. Y es súper común. Entonces, aquí o aquí perfectamente me puede dar negativo. Ahora, ojo con algo. El PCR es la técnica que se usa para esto, pero no hay ninguna técnica perfecta. O sea, en el mundo no existe ningún examen que sea 100% perfecto. Entonces, perfectamente probable, o sea, la probabilidad es baja, pero puede pasar, no es imposible, que a lo mejor yo sí estoy aquí, mi pic de la enfermedad con todos los síntomas, y a lo mejor me dio un falso negativo. Ahí yo recomiendo repetirlo, y si ya en verdad yo tengo todos los síntomas y ya es obvio que tengo coronavirus, bueno, asumirlo en el fondo, pero puede pasar, hay un porcentaje de probabilidad de que a lo mejor yo estoy aquí en el pic de los síntomas y el PCR no lo detecte. En los menores, pero puede pasar. Pero, insisto, si yo me lo hago muy temprano o muy tarde, me puede salir perfectamente negativo. Gracias, Marcela. Otra pregunta que nos llega acá es, ¿han encontrado alguna evidencia de si las personas que tuvieron en su momento H1N1 pueden generar más anticuerpos o resistencia al COVID? Que yo sepa, no, mira, a ver, que de repente puede pasar que sí que se haya inmunidad cruzada, que podría ser con la gente que a lo mejor tuvo SARS-CoV-1, pero recordemos algo que mencionaba en la charla, que los anticuerpos son específicos. Entonces, mira, a ciencia cierta no te puedo dar una respuesta tajante porque no lo sé bien. Puede que haya quizás inmunidad cruzada, pero así como que la persona en verdad a lo mejor puede desarrollar, no sé, una mejor defensa, pero como insisto, no 100%, porque los anticuerpos como son tan específicos, yo me atrevería a decir que no, pero puede que haya algo de inmunidad cruzada, pero quizás sería un virus parecido, como el SARS-CoV-1, por ejemplo, un pariente más cercano que el H1N1, por ejemplo. Perfecto. Oye, nos llegó otra pregunta, dice, ahora que cada vez más estamos entrando en la nueva normalidad en el plan paso a paso, ¿quiere decir que estamos más inmunes al virus? No, para nada, no, para nada, y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y por lo que explicaba recién, nosotros lo que está viendo, y lamentablemente, lo que conocemos hasta ahora, insisto, a lo mejor puede que esto en 2 meses sea distinto, lo que se sabe es que nosotros no desarrollamos inmunidad con el virus. Lo que está viendo en estudios extranjeros, por lo menos en varios países, es que muy poquita población desarrolla anticuerpos contra el virus. 6-10%, un rango un poquito mayor. Pero es poquito. Y 2 o 3 meses, ¿ya? Entonces, el grueso de la población no va a desarrollar inmunidad contra el virus. Y de hecho, hay estimaciones que si nosotros, por ejemplo, dejáramos el virus correr, ya, que todos se infecten, para desarrollar inmunidad, creo que va a morir más o menos como creo que el 10% o 20% de la población para eso. Entonces es una locura, no se puede hacer. Entonces, que el virus esté diseminando y que haya gente infectada no nos hace inmunes al virus. Y por eso decía que es mala suerte, pero no es imposible que si yo me infecté hace 4 meses me pueda infectar ahora. Y por eso la vacuna es la mayor herramienta que tenemos para, en el fondo, prevenir el virus en el futuro, y actualmente las medidas de distanciamiento físico, ¿cierto?, no social, son, pero clave. No estamos más inmunes porque estamos entrando en fases posteriores. De hecho, ahora es cuando más tenemos que tener cuidado, porque es cosa de ver lo que está pasando en Europa. Nos relajamos mucho y vienen las reactivaciones, ¿cierto? Y nos podemos relajar mucho, nos olvidamos de la mascarilla, ¿cierto? Y nos podemos volver a contagiar. Eso es perfectamente posible. No estamos más inmunes. Muy bien, gracias por aclararlo. Mire, Jocelyn lo dice, hola, maravillosamente bien explicado. Mi pregunta apunta hacia el PCR. ¿Qué significa que el PCR haya sido inconcluso? Dice acá. ¿Lo puede ser positivo sin tener síntomas? Sí, a ver, sí. La segunda parte de la pregunta perfectamente. De hecho, mira, yo creo que nunca vamos a saber, quizás en el futuro los libros de historia van a poder hacer una estimación de cuánta gente realmente se infectó, porque hay muchas personas que no hacen síntomas, muchas, y podemos hacer estimación, ahí los epidemiólogos pueden hacer estimación epidemiológica,
pero se dice que puede ser la mayoría o no. De hecho, actualmente creo que diariamente hay, no sé qué porcentaje, 30% de los casos que informa el ministro son asintomáticos. O sea, hay gente que si no le hicieron la pesquisa activa en la calle o no se enteró que fue un contacto estrecho, no se va a enterar. Así que es perfectamente posible no hacer síntomas. Ahora, respecto al PCR, espera, ¿me puedes repetir la primera parte? Si es... ¿Qué significa que el PCR haya sido inconcluso? Ya. Lo que pasa es que lo que les contaba recién de la curva de cómo se lee el PCR, ¿cierto? Yo les contaba que los positivos daban una cosa así, ¿cierto? Y los negativos ven así. Ahora, esto es el mundo ideal y es la mayoría de los casos. Pero lamentablemente, de repente hay gente que da, por ejemplo, no sé, si estos son 40 ciclos, por ejemplo, o sea, esto se repitió 40 veces, ¿ya? Hay gente que, por ejemplo, da unas cosas así como por aquí, gente que da por aquí, y además que generalmente lo que uno hace, lo que nosotros hacemos en el laboratorio, es que nosotros verificamos varios genes que son exclusivos de este virus, no solamente uno, varios, ¿ya? Para estar seguros así que no haya algún error técnico. Entonces, de repente puede que en un gen dio positivo así, y el otro gen dio negativo. Nosotros lo repetimos, por supuesto. Siempre, siempre, todas las muestras que puedan no ser concluyentes las repetimos para estar seguros del resultado que estamos informando. Pero aún así hay gente que tú dices, chuta, parece que esto está marcando algo, sí parece que tiene, pero no es 100% positivo. Entonces puede ser algo así. Hay un porcentaje importante de gente que está en una nube, porque hay varias razones ahí que pueden ser técnicas o también puede ser que a lo mejor la infección que tiene la persona es, al momento que se tomó la muestra, puede ser que era muy bajita, entonces el equipo como que la detecta, pero no lo suficiente como para darme una curva bonita y yo decir, sí, esta persona es completamente positiva. Entonces ahí, si nosotros lo hicimos una vez, ya, dio extraño, repetimos de nuevo y vemos que no es concluyente, lo informamos como indeterminado, porque ahí en el fondo lo que esperamos es que el médico que ve a la persona, en base a los síntomas, juzgue un poco, y si tiene contacto estrecho o no. Porque ya técnicamente es como que puede que sí, puede que no. Ya. Y bueno, lo que preguntaba después es si lo pueden dejar positivo sin tener síntomas. Claro, o sea, sí, o sea, si la muestra dio positiva, se No, considera... inconclusa. Ah, si dio inconclusa, no, es que eso no se puede hacer, porque en el fondo, por eso preferimos, mira, si hacemos dos veces el PCR, por ejemplo, y probamos distintas técnicas, distintos genes, y vemos que no es concluyente, lo informamos como inconcluso, porque a lo mejor la persona no está enferma, y puede haber sido un tema técnico, entonces podría ser, si yo le digo a esa persona que tiene COVID y no tiene, la estoy mandando a su casa con licencia y a todo su círculo familiar, con todo lo que eso implica a nivel laboral, y todo lo que eso implica. Pero si tiene COVID y desarrolló síntomas, bueno, ahí el médico también lo va a poder determinar. Entonces son varios factores que se toman en cuenta un poco a la hora de ya decirle un inconcluso si es positivo o no, o si es Ya, y probable. ahora voy a mezclar dos preguntas con respecto a lo que hablaste sobre el tema de los asintomáticos, una de Claudia y una de Erika, que dice, ¿puede explicar por qué hay asintomáticos? Y agregarle la colita que dice que por qué los niños son asintomáticos en su gran mayoría. Ya, esa es muy buena pregunta. Es que, mira, eso como decía, está en investigación. Y tiene que ver con lo que decía hace un rato, o sea, nuestra salud, nuestro sistema inmune, qué edad tenemos, si tenemos enfermedades de base o no, si yo fumo, ojo, los fumadores ahí se las pueden ver un poco complicadas. Entonces, yo no voy a saber nunca qué enfermedad yo voy a desarrollar, no hay cómo predecir, lo que siempre me lo han preguntado muchas veces y yo no tengo idea qué enfermedad voy a desarrollar hasta que me enferme. Hay gente que tiene un estado físico formidable y se ha enfermado súper mal. Hay gente que no se cuida nada y no le ha pasado nada. Entonces, ¿de qué depende? De todos esos factores y también con cuánto virus me infecté también, ¿ya? Al final también, cuando a mí me dan cualquier infección en el fondo, depende mucho de cómo me pilló esa infección en ese minuto, ¿ya? De cómo está mi salud de base, ¿cierto? Y todo. Y el tema de los niños es súper interesante, porque puede ser una razón de las que puede ser, bueno, bueno, puede haber razones que ya son específicas del virus, pero los niños, niños y niñas hasta cierta edad tienen un sistema inmune un poco distinto que los adultos, ¿ya? Sus respuestas inmunes pueden ser un poco distintas. De hecho, hombres y mujeres reaccionamos distinto a distintas infecciones, así como niños desarrollan distintos adultos y adultos mayores. Entonces puede ser un tema inmunológico, una de las razones de por qué niños y niñas a lo mejor no es que sean todos asintomáticos, ojo, yo igual conozco casos de niños que se enferman súper mal, o sea,
igual un poco relativo, pero en general parece que fueran más asintomáticos, y eso es peligroso porque además como los niños, ¿cierto? Obviamente no se van a cuidar nada de lo que nosotros nos cuidamos, van a juntarse, van a jugar y van a besar a todo el mundo, son súper contagiosos. Entonces, por eso los niños es súper complicado el tema que vayan a ver a sus abuelos, por ejemplo, y todo, porque los niños no pueden, obviamente, seguir toda esta cantidad de reglas que tenemos que hacer nosotros los adultos. Mira, Mariana nos pregunta, ¿el plasma se obtiene de pacientes graves? ¿En qué momento? ¿Al alta? ¿Cuándo? Mira, eso es una muy buena pregunta, y ahí la respuesta técnica yo el detalle no lo sé, pero ¿cuándo? Mira, a ver, yo hace poquito tuve la suerte de poder conversar con Andrés Mesa, que es el primer paciente transfundido de plasma convaleciente en Chile, ¿ya? Él está en Facebook, de hecho, él agrega a todo el mundo, que si alguien quiere contactarlo y ver la experiencia, está completamente abierto a difusión. Se llama Andrés Mesa Julia, o Julia. Y él nos contaba que cuando se hace esta transfusión, si yo quiero donar plasma, por ejemplo, a mí me tienen que obviamente chequear. Creo que la donación es como donar sangre, ¿eh? No es más que eso. Tienen que chequearme si yo produje una buena cantidad de anticuerpos para tener un plasma rico. Obviamente tiene que haber pasado un tiempo después del alta, porque si yo me vengo recién recuperando, a lo mejor no voy a poder donar medio litro de sangre, o sea, voy a estar un poco débil. Y entiendo que tienen que ser pacientes que ojalá hayan desarrollado hartos síntomas. Ahora, específicamente cuándo y los criterios, eso lo pueden encontrar en el sitio web de la Fundación Arturo López Pérez. Ellos tienen un muy buen sitio web y tienen ahí como toda la información si quieren saber cuándo donar y si califican o no. ¿Ya? Porque lamentablemente no todos los pacientes califican, pero lo ideal es que se informen y esto se difunda más, porque creo que un paciente, una donación puede ayudar a 2 o 3 personas. Entonces, es un montón lo que se puede hacer con eso. Marcela, mira, va a venir por orden al tiempo la penúltima pregunta, que va a ser esta. Que dice, me gustaría saber cómo podemos proteger principalmente a nuestro sistema inmune. Ya, esa también era una muy buena pregunta. Mira, es que hay varias cosas, y esto va a sonar súper cliché, porque esto siempre lo escucha como en los medios, pero es verdad. O sea, yo sé que es difícil, porque la pandemia todos hemos dejado de movernos, probablemente todos subimos de peso, ¿cierto? Estamos comiendo mal, qué sé yo, pero como nos pille la infección, va a ser un poco decidor. Entonces, siempre hay que tener cuidado, ¿cierto? Con el peso, la alimentación balanceada, aquí yo sé que suena cliché, pero es de verdad un factor importante. O sea, tratar de comer más verdura, más fruta, cuidado con las masas, la fritura. El tema del cigarro, en verdad, con el coronavirus, no son amigos. ¿Ya? Las personas que fuman tienen un factor de riesgo súper importante. Entonces, si yo fumo y puedo tratar de bajarlo un poco, digamos que este es un muy buen momento para dejar de fumar o disminuir mi consumo de cigarros si puedo. Yo sé que es difícil porque estamos todos ansiosos y estresados, pero puede ser un factor determinante cómo evoluciona yo si me infecto. Entonces, si puedo mantener una dieta más o menos balanceada, ¿cierto? Comer frutas y verduras, tratar de moverme un poco más en la casa, no sé, yo sé que es difícil ahora que, bueno, estamos saliendo un poco de la cuarentena, poder salir a caminar, subir escaleras, dicen los cardiólogos, todo ese tipo de cosas ayudan. No hay recetas mágicas ni curas milagrosas, con eso igual quiero insistir, no hay, porque al principio de la pandemia había mucha información circulando y todavía hay información por WhatsApp de que jugo de no sé qué cosa me van a prevenir, o que la hidroxicloroquina, o que el té o infusiones de no sé qué. No existe ningún alimento mágico que me vaya a prevenir o curar del coronavirus. Lamentablemente, nos encantaría que fuera así, pero no existe. Hasta la hora la única medida son las medidas de distanciamiento y tratar de mantenerme más o menos sano. O sea, yo creo que dieta balanceada es lo mejor que podemos comer. O sea, este es un muy buen momento para quizás comenzar a hacer algunos cambios de hábitos. Pero así como le diga la receta no existe. Son las medidas de distanciamiento físico, las únicas que nos pueden ayudar. Y nuestra última pregunta, que yo creo que vamos a ver aquí, está todo en la contingencia. Poli nos dice, ¿qué le puedes decir al ministro de Educación sobre la apertura de colegios a corto plazo? Mira, yo creo que la apertura de colegio, ese ha sido un tema polémico. Bueno, el gobierno ahora, bueno, hace un mes, 2 meses, cuando lanzó el plan paso a paso, de hecho dice ahí que creo que a partir del paso 3, si no me equivoco, fase 3, que ya se llama, nosotros, me perdí cómo se llama, nosotros pasamos el lunes La Serena, pasamos a transición, la que sigue, no sé, fase inicial, no sé cómo se llama, pero creo que a partir de fase 3 los colegios pueden empezar a abrir, si es que ellos quieren ahí, no es que sea obligatorio, ahí obviamente depende de las comunidades de padres y apoderados,
Entonces, aquí voy, mira, yo creo que si hay comunas en que en verdad casi no hay diseminación viral, comunas rurales, por ejemplo, que en verdad casi no han tenido caso, yo no le veo problema que ellos vuelvan a clase y si no hay, o sea, si no hay virus circulante, sobre todo considerando que hay comunas en que por temas de conexión a internet los chicos no han podido trabajar mucho con esto del del teleestudio, ¿cierto? Que han estado más con guía, en muchos colegios, bueno, ustedes conocen esa realidad en Explora, hay muchos colegios que están con WhatsApp estudiando, ¿cierto? Entonces en comunas así yo no le veo problema. El tema es las comunas más grandes, ¿cierto? Donde hay diseminación. Y la verdad es que, bueno, yo veo un poco complicada el tema de la vuelta a clase en comunas más grandes, porque por ejemplo en La Serena, el lunes, La Serena y Coquimbo el lunes recién vamos a entrar en fase 2. Entonces de aquí a que podamos entrar a fase 4 para volver a clase, eso ya va a ser en diciembre, así que lo más probable es que este año ya fue quizás para muchos colegios. Ahora, el tema también de la vuelta a clases en colegios, y que es una de las razones por las cuales las universidades tampoco, la universidad este año no vuelve, o sea, van a volver a laboratorios, alumnos puntuales, con turnos, pero clases masivas no. Es porque además que implementar todas las medidas que deberíamos implementar para mantener la distancia física, ¿cierto? El alcohol gel y todo, es carísimo. O sea, tú tienes que poder, imagínate, si quieres meter 20 alumnos por sala, ¿cierto? Con todo el espacio, no todos los colegios y universidades a lo mejor tienen esa infraestructura, ¿cierto? Implementar el alcohol gel, todo eso es carísimo. Entonces, yo creo que sale mucho mejor postergarlo y este año que sea como una especie de año, no paréntesis, pero un año más lento y volver el otro año. Y también considerando lo que mencionaba recién, o sea, a lo mejor los niños de enseñanza media van a poder seguir mejor las medidas, pero los niños más chicos, yo no sé, no me imagino niños chicos todos ordenaditos, con su mascarilla, sin acercarse en el recreo, entonces puede ser un foco de contagio importante y claro, uno dice, bueno, a lo mejor a los niños no les va a pasar nada, pero el tema es que los niños van a sus casas y contagian a sus papás, a sus abuelos y ahí empieza la cadena. Entonces, yo honestamente clases presenciales este año en colegio lo justificaría solamente si son comunas en que a lo mejor ya no hay diseminación viral, comunas rurales, pero en comunas grandes yo creo que sería muy arriesgado. Mira, nos quedaron varias preguntas sin responder, pero ya estamos en el tiempo, así que quiero agradecer a todos los que nos están mirando a través de nuestras redes sociales y te quería pedir que si nos puedes decir como algún mensaje, algo final, cómo nos podemos proteger, como ya para cerrar esta charla. Bueno, muchas gracias María José. Bueno, ya antes que eso, bueno, contarles que, bueno, por el tiempo yo igual, si quedaron preguntas, me voy a meter después al Facebook de ustedes, si quedaron anotadas ahí, para tratar de responderlas. También, acá puse mi Twitter en la pantalla, Marcela Gatica A. Feliz si me quieren escribir ahí también para responder preguntas, así que toda la disposición, ningún problema, porque me imagino que igual quedaron algunas pendientes por el tiempo. Y nada, mi mensaje final en realidad, y es como lo que siempre yo creo que ha sido como el mensaje de esta pandemia, que bueno, que puede sonar un poco cliché, pero en realidad la única forma de cuidarnos, o sea, de protegernos de la pandemia es el autocuidado. De hecho, una epidemióloga, la Muriel Ramírez, que es una epidemióloga conocida acá de la Universidad Católica del Norte, dijo hace poco en televisión una frase que me quedó dando vueltas, que la vacuna somos nosotros. Porque la vacuna no va a llegar a nuestro consultorio en el barrio hasta, no creo que antes de un año, o sea, porque imagínense lo que se demora producir, escalar, ¿cierto? Y todo. Entonces, si estamos esperando que llegue la vacuna para cuidarnos, estamos mal. Y si no queremos pasar otros 6 meses encerrados sin poder abrazar a nuestros familiares, ¿cierto? Si queremos poder pasar, aunque sea la Navidad, ¿cierto? En familia, la única forma, de verdad, es que nos protejamos. Y si tenemos que salir, en verdad la distancia física es lo más importante. Insisto, la mascarilla no nos hace invencibles, ya no hay ninguna mascarilla perfecta. Entonces, tenemos que combinarlo con la distancia física, el lavado de manos es súper importante. Entonces, en verdad, es el autocuidado y cuidémonos para que por lo menos podamos pasar nuestras fiestas de fin de año con nuestros familiares y no tengamos que pasar otros 6 meses así, entre que vamos y volvemos de la cuarentena, que yo creo que ya a esta altura todos y todas estamos ya un poco agotados de la situación. Así que eso, y bueno, muchas gracias por la oportunidad, yo feliz de haber contribuido con algún grano de arena al entendimiento un poco de la pandemia y cuando quieran estoy completamente disponible para otra actividad también. Gracias Marcela, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Ciencia Abierta, acá en el Par Explora RM Norte. Chao. Super. Un abrazo, chao, chao.